Lo decíamos más temprano en los titulares, en el arranque del programa, el gobierno y la oposición cruzaron opiniones en el Senado de la República tras la comparecencia de Heber, Ferrés y Garcé por el caso Astesiano. El ministro se presentó acompañado de estos funcionarios. El Frente Amplio le trasladó una serie de preguntas. La sesión comenzó sobre las 3 de la tarde, terminó cerca de la medianoche. Vamos a conocer la primera evaluación que hacen desde los convocantes, desde el Frente Amplio, a esta instancia de ayer. Estamos en comunicación con el senador de la vertiente artiguista, Enrique Rubio, en línea con nosotros. Senador, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor. Senador, ¿cuál es la evaluación que hace ayer, o mejor dicho, de la comparecencia de ayer del ministro Heber y de los otros funcionarios? Bueno, yo creo que fue útil, que se imponía porque el tema era muy delicado, digamos, y ha tenido gran repercusión pública, nacional e internacional, y que el intercambio, más allá de algunos momentos medio rígidos, como suele suceder en este tipo de casos, sirvió. No hubo grandes novedades, eso también es cierto, ¿no? O sea que del lado de la explicación del gobierno nosotros esperábamos algunos elementos nuevos. Si se quiere, la novedad que encontramos, aunque ya era conocida públicamente, fue que el secretario de Inteligencia dijo que explícitamente, digamos, de que le había transmitido a nuestro presidente la foja y la opinión, o sea, algo por el estilo, en relación a Astesiano, y después alguna aclaración puntual en el sentido de que Heber aclaró que el allanamiento a la casa Astesiano había sido posterior a la detención, pero yo diría son elementos puntuales que por supuesto deben estar todos examinados en mucha mayor profundidad en el ámbito judicial, ¿no? Pero después, desde el punto de vista de información, no me parece a mí que no hubo mucha cosa relevante. Nosotros hubiéramos esperado que el gobierno admitiera de una manera mucho más contundente el error cometido y las implicancias que el mismo tiene. Porque el tema no es la discusión de fondo de si tenía tal antecedente o no tenía tal otro antecedente, sino si hay una secuencia en una foja que lo convierte en una persona que por ejemplo, un estafador contumaz, porque estuvo indagado 20 o 30 veces por el mismo tipo de cosas, y era, digamos, un perfil poco confiable que podía terminar en lo que terminó, digamos, ¿no? Ya se había trascendido de que esta organización venía por lo menos del 2013, algunos dicen que desde antes, pero el problema es que logró enganchar, ¿no? O reclutar a una persona que estaba en un punto neurálgico, que tenía acceso a una enorme cantidad de informaciones y de vínculos, ¿no? Creo que ese es un poco el balance primario que uno puede hacer, ¿no? Bien, sobre el término reclutar se lo voy a preguntar más adelante porque creo que por ahí puede haber novedades, pero quería ir un paso para atrás, senador. ¿Cómo valora usted la actitud que tomó el ministro Heber con respecto a su comparecencia? Se lo planteó porque, más allá de lo que haya ocurrido con el caso Astesiano, el ministro Heber también planteó cosas que ocurrieron en las guardias presidenciales de anteriores jefes de Estado, el caso de Bajes y el caso de Mujica. Sí, en realidad a mí me parece que se apeló a bajarle el perfil a la importancia de Astesiano, que esa fue la estrategia de el prosecretario de la presidencia, Ferrés, al sostener de que en realidad no tenía ese cargo, sino que tenía otro, cuando estaba lleno se le mostraron varias comunicaciones internacionales, sellos, tarjetas y demás, mostrando claramente que era el jefe de la guardia, digamos, de la custodia presidencial, ¿no? Entonces era, por un lado, la estrategia de bajarle el perfil, ¿no? Para decir, bueno, está este personaje, pero era de mucho menor importancia, y la otra estrategia de Heber
fue la de decir, bueno, dentro de las guardias de Tabaré Vázquez o de Mujica hubo tal o cual persona que tenía antecedentes. Pero la diferencia está, puede ser que debe ser cierto, ¿no? Habría que examinar caso por caso la naturaleza del antecedente y en qué medida eso quedó fue una práctica permanente. Y no hay ningún caso que yo conozca que haya habido práctica permanente. Puede haber personas que no han tenido antecedentes, pero no una práctica permanente. Y lo que yo sé, por lo menos de Tabaré Vázquez, es que jamás desde los 90 en adelante tuvo un problema con su guardia, cuando, en fin, hay datos que no son públicos, pero en realidad fue una persona que tuvo muchas veces riesgo de situaciones difíciles, ¿no? Ahora, senador, el caso de Astesiano que usted decía al comienzo de esta respuesta, porque se ha dicho que Astesiano era el jefe de la Guardia Presidencial y se ha dicho que Astesiano era el guardia del presidente de la República, pero estaba contratado por Presidencia y además él ostentaba, a juicio de lo que se dijo ayer en sala, una tarjeta con un mail de Presidencia de la República, una dirección de Presidencia de la República y un teléfono de Presidencia y de Suárez y Reyes. Pero a la vez, el prosecretario Ferrés ha dicho que el jefe de la Guardia Presidencial es otra persona que no tiene nada que ver con Astesiano y que esa persona estaba allí. ¿Cuál es el rol entonces que cumplía Astesiano en todo esto? Me refiero a la Guardia Presidencial, no a la operación de los pasaportes. Pero fíjese una cosa, en la comunicación al Congo, por ejemplo, que fue mostrada por Sánchez, que está firmada por Ferrés, se lo presenta como el jefe de la Guardia Presidencial. Y en toda la otra documentación que estaba allí también aparecía como el jefe de la Guardia Presidencial. El propio Ferrés reconoce de que era adscrito. Si era adscrito, en realidad no era que el dinero para pagarlo salía de una organización privada o del bolsillo del presidente de la República. Ocupaba un cargo público, ¿no? Bueno, ese dato es relevante porque a la justicia una comunicación de Presidencia de la República llegó cuando se lo estaba procesando y se señalaba que Astesiano no era funcionario de Presidencia. En realidad lo que sostuvo Ferrés es que era adscrito. La condición de adscrito, eso habría que examinarlo jurídicamente más en profundidad. La condición de adscrito es una facultad que está dada por las propias leyes de presupuesto y de rendiciones de cuentas. Entonces, que estaba en ese lugar, que ejercía una función de esas características, y que a partir de ese lugar, él, digamos, tenía toda una red de vínculos que era muy importante, que en los audios de la propia sesión de la fiscal y en el Poder Judicial y demás aparece que en realidad celebraba reuniones para combinar operaciones y cambios de dinero y demás desde la torre ejecutiva es un dato. Entonces no se puede ahora disimular una situación que en realidad es muy penosa para todos los uruguayos y que invocaba permanentemente por supuesto sus vínculos, su situación y demás para que le abrieran todo tipo de lugares. Hay una cantidad muy grande de testimonios. Vamos a ver hasta dónde llega la indagación, porque esto es una trama de la cual en realidad el público o nosotros mismos sabemos solamente una parte mínima, ¿no? Esperemos la investigación judicial, pero cuando alguien está en un lugar con esas características, usa todo ese tipo de documentación personal como jefe de la Guardia del Presidente y todo lo demás, y con eso logra que le abran puertas, porque en todas partes del mundo existe ese tipo de cosas. Quien se movía
para recibir a los mandatarios extranjeros y ofrecerle garantía de seguridad era Astesiano, ¿no? Lo mismo cuando acompañaba al presidente para los más diversos lugares del mundo, en todas sus recorridas y en todos sus viajes. Entonces no se puede, a mí me parece que no se puede bajarle el perfil y hablar como que si fuera una cosa secundaria. Y cuando uno lo hace en un lugar público, más allá de si desde el punto de vista jurídico estaba en tal situación o en tal otra, que la discutiremos a la luz de, aunque la evidencia muestra lo contrario, ¿no? Entonces se da un fenómeno de corrupción, ¿no? Y bueno, y esa es una situación de hecho y lamentable que sucedió con este sujeto y con la banda en la cual él se incorporó o le incorporaron a cierta altura. Eso es innegable. Senador, usted destaca, como dijo ayer en sala la senadora Bianchi, la institucionalidad y cómo funcionaron los procesos. Se lo planteo porque un dato que yo no sabía y que se conoció ayer en sala es que el ministro Heber sabía del tema desde el sábado y que no se comunicó con el presidente de la República, entre otras cosas porque el presidente estaba abordando un avión que lo traía desde Costa Rica para Montevideo con sus hijos y Astesiano, y recién se comunicó con él y le comunicó lo que estaba pasando el domingo después de la detención de este funcionario. ¿Usted qué valoración hace de ese episodio en particular? Yo, en principio, no tengo elementos para objetar la conducta del ministro Heber desde este punto de vista. Tiene que haber tenido razones muy poderosas para seguir ese modus operandi, digamos, ¿no? Y debe haber un conjunto de elementos que no los hizo público. O sea que desde ese punto de vista no es que estemos, que yo personalmente esté haciéndole un reparo a Heber por eso. En realidad se clarificaron o fue clarificado por él cuáles fueron los motivos que lo llevaron, los que podía ser públicos, por lo menos, a seguir ese curso de acción. Ahí yo no veo problemas centrales, y en realidad destaco que sí, que la institucionalidad en el Uruguay ha funcionado. Y esto me parece a mí que eso sigue siendo un activo muy importante para los uruguayos. Lo único que lamentamos es que, digamos, se genere una mancha tan importante en todo este tema de pasaportes y demás por alguien a la cual se le hizo confianza, y bueno, y estaba en un lugar muy destacado desde el punto de vista operativo, ¿no? Que eso no lo niega nadie porque lo entienden hasta los niños, y que lo usó para digamos fortalecer una red de corrupción que ya venía y que pone en entredicho los pasaportes de los uruguayos, porque ¿por qué es tan perseguido el pasaporte de los uruguayos? Por el prestigio que tenía y por el hecho de que un pasaporte uruguayo, por los convenios de Uruguay, da entrada a la inmensa mayoría de los países del mundo sin necesidad de visa. Y por eso yo creo que bandas criminales del exterior, narcos y demás, que pagan cualquier plata por un pasaporte uruguayo. Esa es la realidad. Si fuera un pasaporte de un país de cuarta, entonces no estaría en juego una operativa de esta característica. Se aprovecharon del prestigio de Uruguay, esta es la realidad. Senador, usted al inicio del reportaje decía que le hubiese gustado que el gobierno admitiera el error cometido. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto de admitir el error? Porque, por ejemplo, el senador Sánchez ayer pedía que el ministro Heber diera un paso al costado. ¿Pasa por ahí la parte de donde el gobierno debería admitir el error? ¿Se trata de que alguno de los jerarcas dé un paso al costado? Yo creo que los jerarcas es que quedaron... acá hay problemas de errores del presidente, de que él de alguna manera debía haber tomado, a mi juicio, con mayor contundencia este tipo de situaciones y no entrar en tantas contradicciones, ¿no?
porque decir que no registraba ningún antecedente, puede ser por la información que él tenía relativa a la parte estrictamente que estaba en científica y que era la judicial y donde estaba incorporado, podía no conocerlo, lo de, aunque es raro, digamos, dado los entornos del presidente y el momento en que se dio. Sí, ayer el senador Sánchez dijo que se fue a buscar al lugar donde no iba a estar la información, ¿no? No, claro, se fue a buscar el lugar donde no estaba la información, exactamente. Eso es así. Entonces, de que había estado preso en el 2013, ¿no? En Campanero. Entonces, pero el problema no es solo lo de Campanero. El problema es que uno mira la ficha de Astesiano y dice, esto es imposible. Campanero no, Las Rosas. Las Rosas, sí, perdón. Esto es imposible, este hombre es un estafador contumaz, ¿no? Que en realidad muy habilidoso, por cierto, por todos sus vínculos que cultivaba desde la época en que fue policía y desde la manera de operar que se ve que tenía, ¿no? Pudo zafar en muchísimas circunstancias, como me decía un poco en broma un senador que no era precisamente de nuestra bancada. Esto es lo que figura, ¿no? Vaya a saber cuántas situaciones no figuran como anotaciones y que simplemente pudo esquivarla, ¿no? Entonces, a nuestro juicio, el presidente comete un error grave, ¿no? Y bueno, y eso tiene que admitirlo. Y me parece que no ha sido claro este punto de vista. Empezó con unas afirmaciones, después hizo otras, después dijo que no iba a mover a nadie la vara presidencial, después que eran intachables, después tuvo que sacar a todo el mundo, yo qué sé. Pero por otro lado, hay el fracaso de quienes estaban en las máximas jerarquías y que eran los encargados o que le transmitieron al presidente cuáles eran las características del personaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno cuando está en una situación de esta, que es una situación tan grave, tiene que demandar como parlamentario y como oposición las responsabilidades políticas. Las responsabilidades judiciales son un problema del Poder Judicial, pero las responsabilidades políticas son un problema del Parlamento. Uh-huh. ¿Y quién es el que tiene la mayor responsabilidad política en relación con el presidente de la República en un caso con estas características? Y es el ministro del Interior. Entonces, en realidad, no solo por esto, sino porque además todos los planes que tenía Heber y demás han fracasado. Tenemos un incremento que se mantiene de la actividad delictiva, de las muertes y de los homicidios, y además aparece por diversos lugares el cuestionamiento a las cifras y a la manera en que se manejan dentro del ministerio. Entonces, en realidad yo creo que tiene un gran desgaste y que esta situación llevaba a que tuviera que dar un paso al costado y hubiera sido lo más indicado que hubiera una renovación de la cúpula del Ministerio del Interior. Bien. Senador, le hago la última consulta. Ayer fue citado el ministro Heber en régimen de comisión general, fue acompañado por Ferrés y por García, por Garcé. La bancada de senadores del Frente Amplio dio una conferencia de prensa, se notaba claramente que no habían quedado muy conformes con lo que había sido toda la jornada. ¿Evalúa la bancada de senadores del Frente Amplio tomar algún otro paso o dar otro paso con respecto a este tema? Nosotros estamos en una evaluación que, si se quiere, es periódica o permanente, porque un suceso de esto, en fin, tiene muchas puntas y además todos los días aparecen informaciones nuevas. Uh-huh. Nosotros mismos hemos solicitado nuevas informaciones, hicimos un pedido de acceso a la información masivo de todas las personas que fueron, que integran esa nómina que fue exceptuada durante la pandemia y dentro de la cual están estos rusos que los del supermercado del FIDE, digamos, ¿no? Que no eran ningunos personajes secundarios, ¿no? Del punto de vista
de la inteligencia rusa y de sus antecedentes, ¿no? Entonces, hicimos un pedido de acceso a la información para ver por qué razones, ¿no? Porque eso tiene que ser fundado y es un expediente, ¿no? Fueron exceptuados. Entonces, nuestra indagación desde el punto de vista de la bancada sigue. La indagación judicial sigue. Los elementos nuevos aparecen casi todos los días. Veremos, de acuerdo con cómo evoluciona la situación, si tomamos decisiones sobre nuevas acciones parlamentarias o no. En realidad, ese ha sido nuestro razonamiento. Este tema por ahora está abierto. No concluyó en modo alguno. Y los próximos pasos, bueno, los examinaremos, pero con cuidado. Enrique Rubio, senador del Frente Amplio, vertiente artiguista, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes,